Bueno, soy Miriam Hernández, presidenta de la Asociación Vida y Ciencias, y en este foro, en el 12º Foro de Ciencia y Civilización, en que dimos digamos, darle una fuerte impronta de metodología, de investigación, de alfabetización científica, decidimos de esta manera aportar desde nuestros conocimientos, de lo que hemos trabajado con el Club de Ciencias desde hace más de 27 años, todas nuestras investigaciones, nuestros aportes que podemos hacer a esto tan importante que es compartir todo lo que hemos tratado de construir sobre el conocimiento científico. La disertación de hoy se denomina Actitudes recomendables para orientadores y orientadoras de proyectos de investigación en el nivel primario y secundario. ¿Cuál es la idea de esta disertación? Generar un conocimiento sobre todo la alfabetización científica. ¿Qué significa esto de la alfabetización científica? Que desde los primeros años de edad escolar podemos empezar a trabajar este modelo de lo que aportan los científicos a las escuelas y a los clubes de ciencias. Por supuesto que va a tener variaciones muy diferentes, pero sobre todo nos permite la alfabetización científica cuestionar, reflexionar sobre estos modelos que nos dan quienes hacen ciencia. De allí es que considero fundamental es que el aula y los clubes de ciencia, el aula como educación formal y los clubes de ciencia como educación no formal, son espacios de diálogos e intercambio, obviamente donde se muestra estas formas de ver el mundo, de cómo se ha intentado explicar el mundo, la realidad social y natural a partir de diferentes modelos científicos. Por otra parte, son donde se ponen en juego estos modelos, es decir, se los cuestiona, se los reflexiona, se los puede incluso trabajar desde otras miradas, desde otras, digamos, desde otras metodologías, y eso es lo fundamental que tiene la alfabetización científica. También estos espacios permiten abrir una nueva perspectiva de cómo plantear problemas, cómo detectar regularidades, cómo medir, cómo hacer explicaciones sobre las temáticas que eligen estudiantes y clubes cientistas para generar sus proyectos de investigación. Por otra parte, estos espacios nos permiten modificar los modelos iniciales, sobre todo hoy donde los estudiantes y los clubes cientistas tienen una fuerte capacidad de cuestionamiento, se animan a preguntar quizás cosas que antes no nos animábamos o antes asumíamos que el conocimiento se transmitía, pero hoy, como en casi todas las instituciones educativas y científicas, se conoce y se sabe y se acepta que el conocimiento se construye, el conocimiento científico se construye, entonces la explicación, el debate está a la orden del día. Eso es importantísimo en estos espacios que se generan para alfabetizar científicamente. Y por último, una cosa muy importante es tender puentes. ¿Qué significa tender puentes? Es decir, conectar los hechos cotidianos, lo que hacemos todos los días normalmente, con aquellas explicaciones que puedan tener los modelos científicos, que eso es muy importante. Entonces, el propósito de esta disertación, como les dije al principio, es comentarles, reflexionar junto con ustedes, haciendo aportes, insumos, sobre cómo trabajar la alfabetización científica en las escuelas como educación formal y en los clubes de ciencias como educación no formal. Es decir, intentar que esto sea una nueva mirada para comprender el mundo, pero también una nueva herramienta para trabajar sobre todos estos modelos científicos que se nos han brindado durante tanto tiempo para analizar la realidad natural y social. La relevancia viene ya dada desde la ONU, es decir, desde lo que es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Ya en el 2007 se establece que la educación de calidad para todos y es un asunto de derechos humanos. ¿Qué significa esto? Que no es solamente enseñar competencias básicas, tradicionales, como leer, escribir, operaciones matemáticas, sino que tiene que ver también con formar plenamente a los ciudadanos y a las ciudadanas, porque esto va a contribuir a la paz, porque esto genera tolerancia, ver las diferentes miradas sobre la ciencia genera tolerancia, genera aprendizajes y respetar el derecho del otro a opinar diferente, y sobre todo transforma la sociedad. Por otra parte, en nuestro país, en Argentina, y también en la provincia de Entre Ríos, existen normativas donde se avalan esta alfabetización científica como algo muy transversal, como una cuestión que trasciende a todas las currículas y que debería darse desde diferentes puntos de vista, pero de una manera imbricada, una manera holística, una manera integral, es decir, de manera transversal, que todos y todas deberíamos dar estos aspectos de la alfabetización científica. Las dos leyes son la Ley Nacional 26.206, de Educación, y la Ley Provincial de Educación 9.890. De ahí nos basamos justamente para generar esta ponencia.
¿Cómo hacemos los primeros pasos cuando nos eligen para ser orientadores u orientadoras, o asesores o asesoras? El primer paso es asumir o admitir la posibilidad de trabajar vivencialmente o artesanalmente. ¿Qué significa esto? Que no hay recetas. No hay recetas para este tipo de actividades. Es su prueba, ensayo-error, nos equivocamos, volvemos a aprender sobre lo mismo, reflexionamos y buscamos nuevos materiales, pero no es, en esto de la alfabetización científica, no es repetir de manera sistemática recetas para recolectar información o para procesar información y para llegar a resultados. Es prueba continua, es ensayar y aprender de los errores que vamos cometiendo. Por otra parte, cuando asumimos este rol tan importante, como dije, porque nos eligen, no es bueno que sea impuesto este rol. Lo ideal es que nos elijan los estudiantes y los clubcientistas. Es importantísimo entender que tenemos que involucrar a ese otro que nos ha elegido. ¿Por qué? Porque tienen que entender que es un trabajo en conjunto. Tienen que comprender que van a estar en la mirada de que tienen que saber diseñar, saber armar, saber programar, saber experimentar, porque de esto vale el resultado, o va a salir el resultado de su proyecto de investigación. Entonces, el involucramiento es fundamental, que lo tienen que entender desde el inicio, que no es un trabajo del orientador, del asesor, sino que es un trabajo donde va a ser en conjunto y por consenso, por supuesto. Y por último, rescatar la idea de que realizar un proyecto de investigación nos prepara para entender lo que es el trabajo de la cultura científica y del quehacer científico. Es decir, nosotros vamos a aprender a trabajar cómo lo hacen los científicos, por supuesto de una manera modelizada, una manera artesanal, como dije al principio, pero tiene que ver con todos los pasos que tiene que realizar un científico para poder concretar el proyecto de investigación. Bien, de todo esto que les venía diciendo, de todas estas premisas planteadas, la idea es que las actitudes de orientadores y orientadoras de proyectos de investigación para generar una verdadera alfabetización científica, tiene que partir sí o sí de la idea de que hay que aportar tiempo extra. No hay manera de que al asumir este rol no entendamos que vamos a tener que usar mucho tiempo extra. Por eso la disponibilidad es fundamental. Tenemos que asumir que tenemos que estar disponibles en varios momentos. Ese es uno de los mayores problemas por los cuales los orientadores abandonan los proyectos de investigación, justamente porque se exceden en los tiempos y hay que ser muy disciplinados en estas cuestiones. Los tiempos se tienen que trabajar de una manera muy profunda y muy precisa para que no se exceda y de esta manera uno se desgaste. Eso es fundamental. El orientador y orientadora deben trabajar siempre en ambientes armónicos, en ambientes cordiales, en ambientes así, digamos, donde hay un excesivo problema de distanciamiento o de resentimiento, donde se han provocado algún tipo de resquemor, no es bueno trabajar. No, es más, es imposible trabajar. Entonces, cuestiones que haya que resolver se resuelven, pero se tiene que trabajar de manera armónica. Por otra parte, el orientador u orientadora tienen que siempre interesarse por las sugerencias y aportes de quienes integran los equipos. Es fundamental no dejar a nadie afuera, porque de eso se trata la alfabetización científica, de animarse a decidir, de animarse a opinar, de animarse a participar. Por lo tanto, todas las ideas son válidas hasta que, por supuesto, se debatan y se decida cuál es la mejor. Por otro lado, hay que ayudar a descubrir las aptitudes. No todos ni todas tenemos las mismas aptitudes, por lo tanto, los estudiantes y los clubcientistas tampoco. Es una de las maneras más importantes es ver de qué, porque dentro de los clubes de ciencias de las escuelas también está una de las funciones fundamentales, que es encontrar vocaciones científicas o orientaciones vocacionales. Entonces, es importantísimo que esto también se vaya viendo en estos equipos de investigación. Intentar ver qué es lo que más atrae o qué es lo que más se sienten cómodos las personas que nos eligen como orientadores o orientadoras. Siempre hay que acordar las normas de trabajo. Obviamente no se puede trabajar en el aire. Siempre tiene que haber una especie de estatuto formal o informal, o tácito o no tácito, pero tiene que estar de alguna manera aceptado por todos los que van a trabajar, qué es lo que se acuerda como normas de trabajo, y respetarla, por supuesto. Como dije, siempre escuchar a todas y a todos, siempre es importantísimo darle la palabra a quienes quieren expresar sus opiniones o aportar ideas o traer materiales nuevos, diferentes. Eso es fundamental.
Y una cosa muy importante es que se orienta, no se ejecutan las tareas. Esto es algo que tenemos que aprender y que nos ha costado a quienes hemos sido orientadores y orientadoras durante mucho tiempo, aprender a entender que no tenemos que hacer la tarea. Son los estudiantes y los plucientistas quienes deben realizar sus proyectos de investigación. Nosotros orientamos, guiamos, sugerimos, ¿sí? Ayudamos a encontrar materiales, ayudamos a encontrar expertos que nos expliquen sobre el tema que estamos desarrollando, pero no hacemos la tarea. Eso es fundamental. No hacemos el proyecto de investigación. Eso lo deben hacer quienes son nuestros orientados u orientadas. ¿Se comparten los riesgos y se asumen responsabilidades? Sí, por supuesto, porque las normas científicas se deben respetar. Cuando cada evento que se participa, sabemos que hay normas diferentes, internacionales y nacionales, donde está especificado cómo se debe hacer un proyecto de investigación. Tenemos que enseñar que eso se respeta y que se debe cumplir con todo, porque justamente los riesgos que uno asume y la responsabilidad es compartida, tanto para los orientados y orientadas, como para quienes ejercen el rol de guía. Por otro lado, siempre se motiva y se guía la elección de los temas. Eso es fundamental, como todo lo que venimos trabajando. No elige el orientador o la orientadora el tema. Son quienes nos eligen a nosotros, quienes van a decidir cuál es su temática preferida, cuál es la problemática que quieren plantear. Esto es de vital importancia, porque justamente muchos proyectos fracasan porque quienes dirigimos a veces cometemos el error de darles ideas o de orientar en un tema que quizás no les interese. Y ahí es donde perdemos perdemos la iniciativa de parte de ellos, perdemos las ganas de trabajar porque no les interesa finalmente el tema, o se aburren, o les resulta muy complejo de acuerdo a sus aptitudes. Se acepta el error como aprendizaje, como motor de aprendizaje. Siempre el error tiene que traerse a la mesa de trabajo, al equipo, a las reuniones de discusión, no dejarlo de lado, hay que ver por qué nos equivocamos, qué pasó, por qué se midió mal, qué se hizo mal, qué error se cometió en la encuesta o lo que sea, pero nunca dejar de analizarlo. Es fundamental tomar esto en serio, que el error nos ayuda a aprender, nos ayuda a crecer, no tomarlo como algo de un fracaso, de una equivocación, sino asumirlo como lo que fue y replantearnos por qué lo hicimos de esa manera y no de la manera correcta. Eso también genera muchísimo aprendizaje. Es fundamental también entender que se construye, no se transmite el proceso de investigación, se construye en conjunto en el equipo de trabajo que se conforma entre los adultos y los menores. Siempre tiene que haber no transmisión, sino construcción de este conocimiento científico. Y fundamentalmente el orientador y la orientadora deben sonreír, el humor tiene que estar presente, hay que distenderse en algunos momentos de la reunión de trabajo, no puede ser todo estructurado, formal. No se olviden que son niños, niñas y adolescentes. Necesitan momentos de distracción, momentos donde se comparte y donde se pueda reír libremente. Por eso el humor tiene que estar presente como una herramienta más, como un condimento más dentro de los proyectos de investigación. Bien, y como reflexiones finales podemos decir que el impacto esperado o más esperado es crear en ustedes una fuerte conciencia de capacitación permanente. ¿Por qué? Porque de esta manera aprendemos estrategias nuevas, nos actualizamos, entendemos que hay dinámicas diferentes que quizás no conocemos, que en otros países dan resultado y quizás en el nuestro todavía son desconocidos. Y fundamentalmente, ¿por qué? Porque esto genera una disminución importante entre la ansiedad y la frustración. Cuanto más nos capacitamos, cuanto más aprendemos de nuestros colegas que han hecho y han realizado, digamos, proyectos de investigación de todos los niveles educativos, que eso es fundamental. No es lo mismo trabajar con niños del inicial, o sea, del jardín de infantes, con respecto de un universitario o de alguien que va a secundaria. Son totalmente diferentes. Por lo tanto, el compartir entre los orientadores y orientadoras estos conocimientos de cómo hemos trabajado es fundamental y eso genera más tranquilidad, nos genera digamos, una apertura a trabajar más reflexivamente, pero con más precisión, y evitando justamente perder el tiempo, que eso también nos ayuda el hecho de estar capacitados. También, por otra parte, uno de los impactos importantes es que entender la ciencia como una actividad cultural a comunicar, es decir, siempre tratar de ver que la ciencia no es algo para una élite ni para alguien que solamente puede hacerlo. Cualquier persona que le interese puede trabajar en actividades científicas y tecnológicas.
Lo importante, como dije, estar capacitado, es seguir aprendiendo. Lo importante es mostrar las experiencias, digamos, compartir estos interrogantes con otros, los aprendizajes que hemos hecho también. Entonces, de esta manera, la ciencia se nos convierte como en algo más sencillo, más accesible a todos y a todas. Por otra parte, también es fundamental que como orientadores y orientadoras entendamos que la alfabetización científica se puede empezar desde muy temprana edad. Desde el nivel inicial se puede empezar con estrategias que hacen al pensamiento científico y tecnológico. Está en nosotros aprender y ver cómo lo vamos complejizando a medida que nuestros estudiantes, nuestros cientistas avanzan en su edad escolar, hasta llegar a la universidad y hacer justamente que la universidad no sea un ingreso tan complejo y que genera tanta ansiedad, sino darles más herramientas para que ingresen de una manera más tranquila, más apacible. Por otra parte, también la alfabetización científica genera muchísima capacidad de reflexión sobre nuestras prácticas docentes emancipadoras, en este sentido de que el conocimiento científico se tiene que popularizar y democratizar. Todos y todas debemos tener acceso al conocimiento científico. Esto es una forma de emancipación, es una forma de liberación, que también tenemos que tenerlas en cuenta. Como siempre decimos, aquel que está preparado, aquel que ha aprendido, aquel que recibe conocimiento científico de buena calidad, hace que podamos mirar el mundo de una manera con más seguridad. ¿Sí? Sabemos que vamos a ser menos manipulados si tenemos más conocimiento certero, más conocimiento preciso. Por eso, estos espacios abiertos que dije al principio, que es el aula, o sea, la escuela y los clubes de ciencias, nos permiten, a través de la alfabetización científica, digamos, prever, o mejor dicho, fomentar una educación de calidad que fomente justamente la inclusión, que promueva la inclusión, y sobre todo también que entienda la diversidad de la educación como una riqueza y no como una falencia. Y finalmente, el aspecto más ambicioso que tiene esto de alfabetizar científicamente, que los orientadores debemos, y orientadoras, debemos generar, es tender puentes entre los centros de investigación y las universidades para generar un acercamiento hacia las escuelas, hacia los clubes de ciencias. No hay nada más maravilloso para un estudiante o para un cientista que sentarse con un científico, con un investigador, que cuente todas sus experiencias con los errores y con los avances que se cometen y que se realizan durante un proceso de investigación. Esto tiene una riqueza que es muy difícil a veces construirla dentro del aula o dentro del club de ciencias, pero escuchar y ver cómo los científicos también cometen errores y también se equivocan, es un aliciente importantísimo para estudiantes y clubcientistas. Así que eso es uno de los impactos más esperados por esta ponencia. Muchas gracias por compartir este momento, este espacio que nos ha brindado este 12º Foro de Ciencias y Civilización.